Muy buenos días y gracias por acompañarnos en el webinar de hoy. El día de hoy vamos a presentar jerarquía de controles de riesgo aplicada a la prevención del contagio de COVID en el trabajo. Nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros al Instituto para la Protección Ambiental. El día de hoy nos acompaña el expositor Jesús Ramos, quien es egresado de Ingeniero Químico de Sistemas por parte del TEC. Tiene su maestría en Administración de Seguridad y Salud Ocupacional en la UR o Universidad Regiomontana y tiene 10 años de experiencia en sectores de AHS como gas y petroquímica, manufactura y comercio al por menor. En este momento le cedo la palabra al ingeniero Jesús Ramos. Muchas gracias, Teresa. Bueno, pues buenos días. Todavía bueno, esta es mi primera oportunidad de brindar un webinar en un tema bastante de moda, pero realmente siempre, bueno, yo pienso que muchas veces cuando la vida o cuando la industria o cuando el entorno nos presenta un desafío, pues lo importante es centrarnos en lo que ya conocemos. Por eso yo me enfoqué en eso y es algo que ha estado circulando. El Centro de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos se enfocó en la jerarquía de controles. OSHA también se enfocó en la jerarquía de controles. Por ahí en las conferencias del doctor Manuel allá en el gobierno de Nuevo León también se enfocó en la jerarquía de controles y realmente se vuelve una forma práctica y conocida para nosotros como personas de EHS en poder resolver este desafío de estos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, el COVID-19 se nos presenta ahora como un reto como profesionales de EHS, ya que es una enfermedad respiratoria y es una enfermedad respiratoria que además se presenta de una manera de rápida propagación o de alto contagio, ¿no? Se propaga principalmente a través de la tos, del estornudo, del hablar, del respirar o bostezar, de aquellas pequeñas gotitas que salen de nuestras bocas y que se difunden o vuelan a través del ambiente, pero también a través de las gotas que podemos dejar. Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando y si yo fuera portador del virus o si estuviera yo infectado, el escritorio que está enfrente de mí, donde yo estoy hablando, pudiera mantener o cuidar algunas de las gotas que están saliendo de mi boca, ¿no? Entonces, ese es el reto, esa es la naturaleza del riesgo. ¿Hasta cuándo va a durar? Yo creo que es lo que nos preguntan a todos, ¿hasta cuándo le dicen la nueva normalidad? ¿Cuándo vamos a entrar a la nueva normalidad? ¿Cuándo va a ser la vuelta a la anterior normalidad? No lo sabemos. ¿De qué dependemos? Dependemos de tener una vacuna, dependemos de que haya un tratamiento más adecuado para las personas que están contagiadas. Dependemos de quizás que en el futuro se lograra alguna inmunidad de rebaño o algún otro tipo de solución. Pero por el momento y en el área de trabajo es importante para nosotros es importante para nosotros analizar el problema, entender el problema y ver en nuestro propio contexto laboral, sea manufactura, sea industria de transformación, sea cualquiera que sea nuestro sector, podamos preparar una solución para nuestra empresa que sea factible económicamente, pero también sea segura o sea una manera buena de prevenir el contagio. Entonces, les pido por favor, estamos ahí en el chat del Zoom, si tienen alguna pregunta o algún comentario, yo lo puedo leer en voz alta. Si alguien, y sobre todo este punto, si alguien tiene algún ejemplo de cómo están aplicando algunos de los niveles de prevención en sus empresas que pudiera o que quisiera compartir con el resto del grupo, pues estaría
muy padre y yo creo que sería también parte de lo enriquecedor para nosotros. Entonces, bueno, pasamos a la jerarquía de controles. La jerarquía de controles es un modelo viejo, es un modelo conocido para todos nosotros, donde partimos de diferentes estrategias o diferentes formas de atender un problema de riesgo. El control de eliminación es remover físicamente el peligro totalmente, retirarlo. Estamos haciendo una actividad riesgosa, vamos a dejar por completo de realizar esa actividad riesgosa. Y estoy haciendo esta pequeña repaso solamente para que estemos todos en la misma sintonía. La estrategia de sustitución nos invita a cambiar un peligro por uno distinto. Por ejemplo, si yo estaba trabajando con un sistema eléctrico, pero resulta que yo agregué alrededor un peligro de un área eléctrica clasificada, por ejemplo, algún manejo de algún solvente o de algún hidrocarburo, pues esa sustitución pudiera ser que en lugar de seguir trabajando con mi herramienta manual eléctrica, bueno, lo vamos a sustituir por un riesgo que queramos resolverlo mediante el uso de alguna herramienta neumática o algún otro, o inclusive manual, ¿no? Dependiendo de la labor que estemos haciendo. Los controles de ingeniería pasan a ser el separar o el colocar barreras entre el peligro y las personas. Y ese ejemplo pudiera ser o es el clásico ejemplo donde tenemos una maquinaria, una troqueladora, una prensa hidráulica, y donde aplicamos los controles de ingeniería. Y yo creo que en la maquinaria es donde vemos principalmente los controles de ingeniería, donde colocamos barreras, colocamos sensores, colocamos alguna forma que nos ayude a blindar el riesgo para evitar el contacto con la persona. Entonces, esos son los controles de ingeniería. Los controles administrativos es el siguiente nivel o la siguiente estrategia, y vamos a cambiar la forma como las personas trabajan. Eso es algo muy, muy sencillo. Por ejemplo, es un riesgo inminente para quien realiza el radiografiado de soldadura, el radiografiado industrial de soldadura. Es inminente o es inherente para su trabajo la exposición a la radiación. Sin embargo, los controles administrativos, obviamente hay controles de ingeniería, hay controles de equipo de protección personal, pero en ese caso un control administrativo pudiera ser el tiempo que la persona está expuesta a la medición el uso del dosímetro para estar cuantificando la exposición que ha tenido X o Y trabajador, y de tal manera reducir o controlar su exposición. Y el último nivel sería el uso del equipo de protección personal. Y esto ya es la última barrera o es la última prevención que debemos de considerar para poder prevenir del riesgo, ¿no? Vamos en la escala de lo más efectivo a lo menos efectivo. ¿Qué es lo menos efectivo? Cuando, por ejemplo, dependes de la persona. Dependo que la persona use sus guantes de protección contra cortes. Dependo que la persona use sus lentes. Sí, podemos poner controles administrativos sobre ese mismo equipo de protección personal. Definitivamente, van a ser más volubles o más etéreos esos controles que los controles de ingeniería, que también las guardas las puede retirar en un momento dado el trabajador, pero se vuelven controles más robustos, más redundantes y mucho más efectiva la eliminación total del riesgo, ¿no? Entonces, nuevamente, por ahí vi también, o en las discusiones que hemos tenido, pues han habido varios puntos de vista sobre partes de la eliminación y la sustitución.
aplicadas al coronavirus, quizás la eliminación y la sustitución no pudieran ser a una escala externa o a una escala del mundo. No podemos tronar los dedos y decir ya desapareció el coronavirus, pero sí podemos, y es lo que nos toca a nosotros como profesionales de seguridad, salud y medio ambiente, pues nos toca al menos pensar en nuestro universo o en nuestro contexto específico de nuestros centros de trabajo. ¿Qué es lo que ocurre con la eliminación y la sustitución? En la escala macro no podemos eliminar ni sustituir, pero en la escala micro sí podemos eliminar la exposición o el riesgo de contraer el virus. Y bueno, pasamos a la siguiente. Para la eliminación, ¿qué es lo que podemos hacer para la eliminación? Y ahí les pido una vez más experiencias. ¿Qué experiencias han tenido en sus empresas trabajando para la prevención de la transmisión del coronavirus dentro de sus empresas que hayan utilizado la eliminación? Lo sencillo y lo más aplicable para algunos sectores, no para muchos, para algunos sectores es el trabajo desde casa, el no tener al trabajador dentro de la planta o dentro de una oficina donde se junta una cantidad importante de personas, pues eso definitivamente ayuda a eliminar el riesgo. Una oficina cerrada, vacía, no existe el riesgo que el virus se transmita porque simplemente no hay gente. Que también eliminación, el evitar espacios públicos. Nosotros no podemos controlar que nuestros colaboradores asistan a espacios públicos, pero bueno, se puede recomendar y se puede decir que nuestros trabajadores eviten ir a lugares donde vaya a haber mucha gente, donde vaya a haber pues ese riesgo de contagiarse, ¿no? También, y por ahí había un chiste o un meme, ¿no? ¿Quién fue el que logró la transformación digital y quién fue el que logró esa adopción de las tecnologías como el Zoom, como el Webex, como el Microsoft Teams? No fue el director general, tampoco fue el director de sistemas, pero fue el coronavirus. El coronavirus a muchas empresas las ha llevado o nos ha llevado al uso de este tipo de tecnologías como la que estamos utilizando hoy. Y bueno, eso también nos previene de entrar en contacto con otras personas que pudieran ser portadores sintomáticos o asintomáticos de este coronavirus. También como política de empresa, y seguro algunas de las empresas donde ustedes trabajan lo pueden realizar, es la cancelación de viajes no esenciales. Por el momento vamos a restringir viajes, por el momento solamente va a haber visitas ejecutivas, va a haber visitas virtuales, pero no van a existir viajes de supervisión regulares, sino se van a volver para alguna situación específica o puntual, ¿no? La siguiente estrategia, les decía, la sustitución, realmente no vamos a sustituir el riesgo del coronavirus por otro virus, ¿no? Sino la sustitución es algo un poquito difícil o un poquito más abstracto o más no tan fácil de bajar a una política. Pero bueno, si nos pasamos a los controles de ingeniería, los controles de ingeniería nos llevan, por ejemplo, a definir procesos rutinarios de desinfección, qué áreas necesitan ser limpiadas constantemente, qué áreas o espacios de trabajo o el comedor, áreas comunes,
necesitan ser desinfectadas y sanitizadas constantemente, con qué rutina, qué frecuencia, etcétera, ¿no? Eso es un control de ingeniería. Y esos pasan a ser los controles más duros y más tangibles. Que también podemos hacer, por ejemplo, barreras, unifilas, pantallas de plexiglas, para separar a los trabajadores. Digo, en los bancos eso lo hemos visto toda la vida, pero en los bancos hay un cristal que separa por temas de seguridad patrimonial, pero hay un cristal que separa a la persona que te está atendiendo de ti, ¿no? Pero yo estoy seguro que eso ya lo hemos visto en todos los lugares. Las barreras y las unifilas nos sirven para justamente eso, separar a las personas, hacer filas, colocar esas distancias sociales en los lugares donde tenemos que tener puntos de espera para entradas o salidas, ¿no? Pero tener esa separación. También por ahí hay varios dispensadores y aparatos de manos libres, o sea, ¿cómo logro evitar que las personas se contagien? Pues evitando el contacto con superficies. Entonces, un control de ingeniería también es estos dispensadores, pueden ser el típico bote de basura que tiene un pedal y que abre la tapa la tapa es para evitar generación de moscas o evitar malos olores. Entonces, pues, ¿cómo quito esa tapa? Con un pedal. Dispensadores de jabón y papel automático, eso ya es algo bastante común. Igualmente las llaves de los grifos automáticas, eso también es algo que puede ser considerado un control de ingeniería y que ayuda a la prevención de la infección de este virus, ¿no? Que también hemos visto por ahí los aprietabotones, ¿no? Hay unas piezas de metal, de plástico, que sirven precisamente para eso, para evitar el contacto. Pudiera ser también considerado entre equipo de protección personal o controles de ingeniería, pero hay unos que son como unos ganchos que sirven para jalar, para abrir alguna puerta. Hay unos que tienen una forma para tocar, para poder estar presionando, por ejemplo, si vamos al cajero automático o si tenemos que poner el NIP de nuestra tarjeta de crédito en el PIN pad que nos lleva las personas de los restaurantes, pues esos aprietabotones sirven para que no entremos en contacto con estas superficies. Ya la siguiente son los controles administrativos, y ya los controles administrativos empiezan a ser controles más suaves o controles menos duros, menos tangibles o menos controlables, valga la redundancia, por parte de la administración. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, pues la modificación de procedimientos. Tenemos que modificar los procedimientos de trabajo. Los equipos de ingeniería, seguro cuando esto empezó hace 3 meses, pues ni sabíamos cómo, ¿no? Pero el mismo trabajador, las comisiones de seguridad e higiene y nosotros como especialistas de seguridad también vamos identificando dónde existe el riesgo, en qué operación dentro de nuestra manufactura existe el riesgo y cómo lo controlamos. Entonces, la modificación de procedimientos es un control administrativo importante. El cambio de turnos, el reacomodo. Muchas tiendas de comercio al por menor lo que hicieron es que redujeron sus horarios para poder tener tiempo para higienizar las áreas, higienizar los equipos, higienizar las superficies, pero también un control administrativo y espero lo hayan notado también ustedes. Había ciertas tiendas que dentro de su responsabilidad social empresarial, pues también estaban ahí atentos de brindar a los adultos mayores, por ejemplo, por ser una población en vulnerabilidad, pero que aún así necesitaban ir a abastecerse de comida, de alimentos y de cosas para el hogar. Pues ciertas tiendas de este tipo asignaron horarios especiales para adultos mayores.
Entonces, ese es el tipo de controles administrativos, promover el distanciamiento social, el estornudo en el interior del codo. Yo recuerdo muy bien esa situación de estornudar dentro del codo, lo aprendimos muy bien en la fiebre porcina del 2008, 2009, fue en 2009. Y eso a muchos de nosotros se nos quedó, pero nuevamente vuelve a ser una regla de etiqueta y vuelve a ser una muy buena alternativa para, para prevenir el contacto, ¿no? Porque de tal manera, si yo estornudo en mi mano o estornudo libremente, pues esas gotitas salen volando, ¿no? También la higiene de manos, y ahí era donde nos comentaba Cash que bueno, se hizo entrega en su empresa, en su planta, de una botella de gel antibacterial para eliminar el virus en todo el momento y para que cada persona lo traiga en la mochila. O sea, va más allá del centro de trabajo. Es algo que la higiene de manos tiene que ser pues en nuestro hogar y en nuestra oficina, pero quizás nosotros como patrón o nosotros como centro de trabajo podemos formar o podemos crear ese hábito o promover ese hábito donde mantengamos higiene de nuestras manos, ¿no? ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, número uno, no debemos de tocarnos, no debemos de evitar que si hemos estado afuera, que si hemos estado en posible situación de contacto con alguna persona infectada, pues evitar tocarnos la cara, porque también puede entrar por las mucosidades de la nariz, de los ojos. Debemos también, dentro de la higiene, lavar a conciencia, agua y jabón, 20-30 segundos y uso del sanitizante, pero ojo, el sanitizante no es la medida total ni la medida completa para poder matar el virus. También tiene que ser en conjunto con el lavado de manos. Y lo que les decía, yo creo que parte de la responsabilidad social de nuestras empresas, pues es la capacitación, ¿no? Si bien ahí está la campaña de la Susana Distancia y hay varios medios de información, están las conferencias diarias de presidencia, de la Secretaría de Salud, donde hablan sobre la situación del virus y cómo está avanzando. Pero, bueno, definitivamente también es parte de la responsabilidad social que la empresa puede mostrar un genuino interés por el empleado, capacitándolo, mostrándole, comunicando información relevante. La señalización, si estamos en algún lugar donde se puede ocurrir alguna aglomeración de gente, pues señalizar para recordar la sana distancia, ¿no? En el súper, vas al súper y están las líneas marcadas o algunas etiquetas circulares que pusieron en el piso para que nosotros veamos y recordemos de alguna manera que hay que mantener esta distancia. Los checklists es muy importante. Por ejemplo, cuando estamos hablando de los controles de ingeniería y que teníamos un programa de sanitización de superficies y áreas, bueno, ese checklist, ¿cómo me aseguro que efectivamente está ocurriendo esa sanitización o limpieza de mi área de trabajo? Entonces es a través de un checklist que blindo, vuelvo redundante, esa medida que yo establecí. Otra cosa, y es muy, muy importante también, es el monitoreo de salud de los empleados. Y vuelve a ser un control administrativo. Es algo que no depende, es algo que contamos plenamente con el buen juicio y la buena disposición del empleado para prevenir que se propague este virus, ¿no? Nos comenta ahí Norma que ellos también se puso, fíjense, ellos les entregaron una botella pequeña a todos los colaboradores y además se colocaron dispensadores de gel antibacterial y toallitas para limpiar las superficies de trabajo compartidas. Muchas gracias, Norma. Y eso es algo que también parte de los controles de ingeniería y de los controles administrativos. ¿Cómo atiendo esas superficies
o áreas de trabajo compartidas, ¿no? Pero el monitoreo de salud de los empleados, por ejemplo, muchas empresas lo que han optado es tomar la temperatura a la hora de entrada, a la hora que van llegando los asociados. Hay otras empresas que también han hecho checklists rápidos donde se les pregunta si a su saber, a su mejor entendimiento, ha estado en contacto con alguna persona que fuera confirmado del coronavirus. Le preguntan también si presenta alguno de los síntomas y se los lista para recordarlo. Entonces, ese monitoreo es muy importante, pero también la política, la política de mantenerse en casa si existen síntomas, ¿no? También nos vuelve a compartir Cash. Bueno, la política es de mantenerse en casa si existen síntomas, nuevamente, es algo que toma decisión del trabajador, pero también depende mucho de la política de la empresa, de la determinación que la empresa haya definido, como si serán días con goce de sueldo, sin goce de sueldo, si tiene que presentar algún comprobante médico. Depende mucho también de la empresa cómo haya dictado esa política y ese control administrativo, ¿no? Y ahorita nos comentaba Cash que también les entregaron 2 cubrebocas a cada empleado y que hay un termómetro a la entrada de la planta y la charola de limpieza de zapatos, ¿no? Entonces, con los cubrebocas nos vamos al siguiente punto, que es el uso de equipo de protección personal. Muchos de nosotros usamos respiradores industriales, tenemos sistemas de presión positiva de presión positiva para los respiradores o para estos equipos de protección personal especializado que usamos para prevenir polvos, para prevenir otras condiciones. Entonces, hay que validar que estos respiradores son compatibles o son funcionales para prevenir la absorción de este virus o la entrada de este virus a nuestros organismos. Las N95 pues son preferentemente para el sector salud y eso fue en su momento o en un arranque o en un inicio de esta contingencia, pues también para privilegiar el uso del sector salud, que eran los que estaban directamente expuestos con el virus y dejarnos a las demás personas con protectores faciales, con mascarillas desechables o hechos de nuestras casas sencillas. Ahí nos comenta también Norma, y volviendo a los controles administrativos, que por ejemplo ellos tienen una política de mantenerse en casas si presentan síntomas. Si pasan 14 días y no presentan más síntomas, pueden regresar ya que tenga una carta de buena salud. Y bueno, eso es algo que también es algo que se tiene que cuidar mucho porque pudieran presentarse algunos temas de ética con los trabajadores que aprovecharan de la situación, ¿no? Me preguntan que si hay un cubrebocas lavable que yo recomiende. Personalmente no conozco una marca o un tipo que yo pudiera recomendar. Yo he estado utilizando el cubrebocas, no tengo uno aquí a la mano, pero yo he estado utilizando el cubrebocas desechable, el que es de telita de pellón, que trae 3, 4 capas, que viene termosellado a las orillas y ese cuando tengo que ir a ciertas cosas de mi trabajo, ese es el que nos proveen a la entrada del centro de trabajo. Pero no tengo ninguno particular lavable. Yo conseguí unos por internet y realmente el punto es ese, el punto es detener las gotas que pudieran salir de mi boca si yo soy una persona que está portando ese virus, ¿no? Entonces, y es algo de ver cuál es el que ajusta más, ¿no? Ahí de las mascarillas desechables o hechas en casa, porque también pueden ser hechas en casa y ahorita mucha gente ha innovado y mucha gente ha diseñado y han sacado sus máquinas de coser o su hilo y su aguja y han hecho sus propias mascarillas en casa, ¿no? Entonces,
Pero ¿qué características deben de tener? Tienen que ajustarse cómodamente en la cara. Las personas como yo que utilizamos lentes es complicado el ajuste en la parte superior de los pómulos de la nariz para que la exhalación de nosotros no llegue a los lentes, pero bueno, tenemos que asegurar ese ajuste cómodo. Debemos de también, debe de colgarse con correas o atrás de la oreja, tiene que tener múltiples capas, pero también, y por ahí circulaba una de las dudas de estos tiempos, ¿no? De que si causa anoxia el uso de la mascarilla, y justamente es eso, es muy importante que la mascarilla que utilicemos sea hecha en casa, sea comprada por internet, sea proporcionada por el patrón de un tipo profesional y de un tipo certificado, por así decirlo, pues es importante que permita respirar sin restricción, que permita que no afecte mi sistema respiratorio y yo pueda seguir realizando mis labores sin interrupción. También otro punto importante, las mascarillas se utilizan, pero son de un día. Al siguiente día se tienen que desechar o se tienen que lavar al concluir el día para evitar que algo que hubiéramos estado expuestos durante el día se transfiera o lo retome yo al día siguiente, ¿no? Voy a leer algunos comentarios de Cash. Dice que no ingresa ninguna persona enferma, se envía al médico externo y se quedan en casa por el tiempo que indique el médico. O el médico de la empresa realiza una investigación de fondo con quién estuvo en contacto, que eso es también muy, muy importante. Cuando uno de los controles administrativos que nosotros estamos siguiendo para una de los centros de trabajo donde estoy asistiendo una vez a la semana, 2 veces a la semana, es que llevamos un control muy estricto de agenda y quién está a qué hora. Entonces, de esa manera, Dios no lo quiera, alguno de nosotros llega a presentar síntomas y se lleva a prueba y se confirma que estuvo con el coronavirus, bueno, estamos trabajando con mascarilla, estamos trabajando con distanciamiento social, estamos guardando una serie de medidas. Sin embargo, uno de los controles administrativos es, también tengo un listado de qué personas estuvieron interactuando con quiénes. Entonces, de esa manera, más rápido puedo yo dar una pronta atención a alguien que pudiera haber estado en contacto, ¿no? Y esa es una muy, muy buena práctica. El médico de la empresa realiza una investigación con quién ha estado en contacto. También nos pone, y eso yo creo que es bueno porque los jefes, los supervisores trabajan y conocen a su equipo, y ellos también tienen identificado cuáles son las labores que cada uno lleva a cabo, ¿no? Entonces, aquí también nos comparten un cuestionario digital del Christus Muguerza, lo pueden ver en la página del Christus Muguerza o con el hospital que ustedes tengan algún convenio. Y si se detecta con temperatura mayor a 37.5 grados y según eso, según los resultados los resultados del cuestionario, ya se toman decisiones. Fernando también nos pregunta qué tan eficiente es usar los cubrebocas que venden en la calle de tela o hechos en casa, ya que al inicio recomendaron los N95 nuevamente. Los N95 son para sector salud. Realmente la prevención es una barrera, es una barrera que nos permita que esas gotas que pueden salir de mi boca, recordamos, el mecanismo de contagio es a través de esas pequeñas gotas microscópicas que salen de mi boca, que salen de mi simple respiración, que esas gotas lleguen a través del aire a los pulmones de otra persona. Entonces, tengo que utilizar yo, pero también tienes que utilizar tú. Todas las personas tenemos que utilizar mascarilla. Tengo que utilizar mascarilla y también tengo que utilizar el distanciamiento social. ¿Qué tan eficientes son? Depende, y es muy importante apegarnos a las características que aquí les estaba mencionando. Tiene que ajustarse cómodamente en la cara,
ajustarse con correas o elásticos, tienen que tener múltiples capas para que prevengan la salida de estas microgotas, permitan respirar sin restricción y también sean lavadas sin daño. También ahí me pregunta Fernando Rodríguez, ¿algún test que se pueda aplicar en el filtro para detectar dificultad respiratoria? Para evitar, ok, también hay algún test que se puede aplicar en el filtro. Ahí por ahí decían el tema de aguantar la respiración a la persona, pero eso ya son situaciones ya más avanzadas, ya cuando la persona está más avanzada en síntomas, ¿no? Aleph González nos comenta también que ellos tienen oxímetros para personas que tienen algún síntoma, le miden el nivel de saturación en la sangre y eso ya también es en un caso muy, muy avanzado. Miren, muchas gracias. Alguien Seguridad y Higiene ahí nos comparte el cuestionario del COVID-19 del Christus Muguerza, pero también hay recursos. Yo más adelante les pongo 2 recursos de la Universidad de Cornell y de OSHA de los Estados Unidos. También se los dejo ahí más adelante en la presentación. Y bueno, también Miguel Guzmán nos dice que debemos recordar, y es claro, la mascarilla de tela es preventiva y recordamos, el equipo de protección personal siempre debe ser conectada, debe ser reconocida por nosotros, por los trabajadores, como la ultimísima barrera. Siempre hay que trabajar todo. Hay que trabajar todos los demás controles para prevenir, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más tenemos que mirar? Y eso es donde se vuelve, donde vuelve la importancia del coronavirus. Perdón, ya se me estaba acabando el agua. ¿Qué más debemos de mirar? Bueno, el coronavirus es una situación cambiante, es una situación que avanza día a día. Estamos esperando una vacuna, estamos esperando un tratamiento clínico para que las personas que están hospitalizadas puedan sobrevivir con una mayor oportunidad o con un mayor nivel de certeza. Pero bueno, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que estar muy atentos a los reglamentos locales, a los comunicados de gobierno de la Secretaría de Salud federal, estatal, municipal. Pero sobre todo yo los invito, además de eso, que es el mínimo necesario que debemos de seguir, yo los invito que vean y les agradezco nuevamente a los que han estado compartiendo, pues que veamos hacia adentro. ¿Cuáles son los valores de la empresa? ¿Cuáles son los valores que definen o que nos ayudan a responder ese tipo de preguntas difíciles, ¿no? ¿En qué creemos en mi empresa? ¿Cuál es la esencia de mi empresa ante este problema? Cuidamos de la gente, tenemos responsabilidad, respeto, y vamos alineando nuestras respuestas y nuestra ejecución de la jerarquía de controles con los valores de la empresa. Eso es muy, muy importante y también es algo que como especialistas de EHS siempre lo éticamente correcto, ¿no? Cuidar a la persona, cuidar al usuario o al cliente, ¿no? Pero que también podemos ver, y como les decía, perdón, ustedes me han estado compartiendo qué es lo que están haciendo en sus empresas, pero también hay muchas cosas que son específicas del sector. El sector comercio al por menor es uno, la manufactura es otra, y dentro de la manufactura, cada proceso de manufactura es único y es especial, y bueno, son momentos donde no podemos ser egoístas, donde no podemos cerrarnos y tenemos que compartir esas prácticas a través de los comités de ayuda mutua, a través de los diferentes clústeres que se tienen por industria y podamos de esa manera llegar con soluciones creativas para
prevenir a través de estos distintos niveles de control para prevenir el contagio del coronavirus en nuestros empleados. Y bueno, no sé si tengan ustedes alguna otra pregunta o algún otro comentario que quieran que hagamos en general. Ya los iba leyendo los comentarios y las preguntas, no las guardé hasta el final, pero bueno, ahí nos compartieron algunas ligas, Alex González, las pruebas de con y sin mascarillas y cómo se puede apreciar el crecimiento bacteriano. Y bueno, pues si alguien quiere... y bueno, también nos comenta seguridad e higiene, ¿no? Que varios colaboradores se han negado que se mide la temperatura con termómetro infrarrojo en la frente debido a cierta información que ha estado circulando en redes sociales. Bueno, pues seguro recordarán que al principio también muchas, pues la ignorancia es una cosa que también tenemos que enfrentar con información. Y seguro recordarán que al principio tumbaban las antenas de 5G porque decían que esta nueva tecnología de 5G era la que transmitía el coronavirus. Que eso pues ya fue desmentido por las autoridades y fue desmentido por el CDC, por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, es muy importante que ustedes también como líderes de seguridad y higiene busquemos la manera de mantener confortables a nuestros trabajadores con las medidas que estamos definiendo como preventivas de su propia salud. Pero bueno, sin más que agregar, le agradezco mucho a Lipa, le agradezco mucho a Caintra y a Teresa Ramos por la invitación a estar con ustedes. Pueden ver dentro del canal de YouTube de Lipa la plática, la charla esta que tuvimos el día de hoy. Y les encargamos también, por favor, que llenen la encuesta. Les decía en un principio, es la primera vez que tengo el gusto de compartir algo de información a través de un webinar. Entonces, pues es bueno para el IPA conocer su punto de vista sobre mi exposición, sobre el material que les compartí. Pero también para un servidor esto será valioso y les agradezco mucho por su tiempo. Muchas gracias.